Bueno, chicos, entonces empezamos con la clase número 14, ¿no? Se ve la señal, se escucha el audio, ¿cierto? Entonces vamos a Sí, empezar. profesor. Sí, profesor. Perfecto. Eh, el tema de hoy es química orgánica e hidrocarburos, ¿no? Sobre todo, que es la primera parte, porque la segunda parte de química orgánica son pues, los compuestos oxigenados y nitrogenados, ¿no? Entonces, empezamos con el tema de química orgánica. Sucede de que cuando la química comenzó a desarrollarse como ciencia, habían pues dos partes bien diferenciadas, ¿no? La orgánica y la inorgánica. La inorgánica estaba referido a los compuestos minerales, compuestos que eran recogidos de la naturaleza de las minas, ¿no? Y reaccionaban pues de una manera distinta a lo que reaccionan los compuestos orgánicos que por su nombre se deduce pues que eran producidos por organismos, ¿no? Entonces los seres vivos, llámese eh, animales o plantas, tenían su propia química, ¿no? La química de los compuestos derivados de los seres vivos y la química de los minerales, ¿no? Y eso estaba bien arraigado, ¿no? Eso todo el mundo lo sabía, todo el mundo lo aceptaba, todo era pues aceptado como una verdad absoluta. Hasta que, miren, en el año de 1828, de manera circunstancial, un joven estudiante de medicina llamado Federico Wohler, en Alemania, calienta el cianato de amonio, que es una sal inorgánica, ¿no? Y al calentar, obtuvo la urea, ¿no? Él calentaba eso y los vapores que salían, pues, son vapores que parecían a un baño, ¿no? Decía, oye, qué gracioso, ¿no? Porque ustedes saben que la urea es un componente fundamental de la orina, ¿no? Entonces tenía un olorcito a orina, ¿no? Primero dio cuenta de que estaba indignado, ¿no? Pensó que algún amigo le hacía una broma, pero no. Lo repitió el experimento y cada vez que experimentaba, pues, producía urea, ¿no? Entonces, eso era algo increíble, ¿no? ¿Cómo era posible que un compuesto inorgánico creara un compuesto orgánico, ¿no? Entonces hizo el análisis y determinó que era la carbodiamida, ¿no? Ya está, una amida. Entonces, urea es el nombre comercial y carbodiamida el nombre químico. Entonces, ¿qué obtuvo? Obtuvo esto. Fue demostrado y expuesto a la sociedad científica. Los científicos de esa época comenzaron pues a trabajar fuerte y comenzaron a sintetizar otros compuestos orgánicos, ¿no? Como es el ácido fórmico, el ácido acético, los formaldehídos, ¿no? ¿no? Comenzaron pues a sintetizar. Entonces rompió esa creencia y eso fue vital, tanto así que el mismo Wohler dejó la medicina y se dedicó a la química, ¿no? Le llamaron pues el padre de la química orgánica, ¿no? Es el primer compuesto sintetizado por el hombre. ¿Cuáles son las características de estos compuestos? Si hay una diferenciación entre compuestos inorgánicos y compuestos orgánicos, tenemos la siguiente diferencia, ¿no? A ver, aquí he colocado esa diferencia. Primero, los inorgánicos pueden contener átomos de cualquier elemento. Miren, aquí en los inorgánicos puede haber cualquier elemento. En cambio, en el caso de los orgánicos, de todas maneras tienen que haber cosa, el carbono. Si no tiene carbono, no es orgánico. Y complementado con los otros tres elementos, al final generan pues el famoso chon, lo llamado los elementos organógenos, ¿no? Entonces, un compuesto orgánico debe presentar carbono y además también oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. En cambio, los inorgánicos no, cualquier elemento. Dos, miren, a pesar que en la tabla periódica hay muchos elementos, más de 100, y aquí son 4 nada más, pero fíjate, los compuestos inorgánicos se conocen medio millón. En cambio, los orgánicos, más de 10 millones. La diferencia, ¿no? Entonces, la capacidad de combinación que tiene el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, para que, a pesar de ser menos, y mucho menos, porque son 4, en la tabla periódica son más de 100, entonces solamente los primeros, los inorgánicos, sean medio millón, y los orgánicos, más de 10 millones, ¿no? Y se sigue descubriendo, ¿no? 3. Los inorgánicos son generalmente termoestables. ¿Qué significa eso? Que son estables
a pesar de la temperatura aplicada, ¿no? En dos termoestables. En cambio, los orgánicos son termolábiles. ¿Qué significa eso? Termo es calor, lábiles es reactivo, ¿no? ¿Quiénes reaccionan? Los que no son estables, porque los estables no reaccionan, permanecen inalterables, ¿no? Entonces, por acción de calor, estos se tornan reactivos, no van a reaccionar. Eso es termolábiles. 4. Tienen puntos de ebullición y fusión elevados, los inorgánicos. En cambio, los orgánicos, sus puntos de fusión y ebullición son bajos. 5. La mayoría de los compuestos inorgánicos son solubles en agua. Es más, al agua se le conoce como, ¿qué cosa? El agua es el eh, disolvente universal, ¿sabe? Entonces aquí el disolvente universal es el agua y decimos aquí, y en soluciones polares, ¿no? Entonces son solubles en el agua, que es un solvente polar, y en otras o en otros disolventes que tienen la misma característica del agua, o sea, de ser polar. En cambio, los orgánicos, la mayoría no son solubles en agua, ¿no? Hay excepciones, obviamente, ¿no? Como por ejemplo el alcohol etílico, como por ejemplo el azúcar, ¿no? Son excepciones, ¿no? Y como su mismo nombre indica, excepciones son pues, ¿qué te digo, no? Que no siguen la regla, ¿no? Pero por lo general eh, son solubles, son insolubles en agua, ¿no? No son solubles en agua. Pero sí son solubles en otros compuestos orgánicos como el alcohol, la gasolina, el benceno, el éter, cloroformo, etc. 6. Las reacciones que originan son generalmente instantáneas y tienen rendimiento mayor. Entonces, miren, aquí reacciones instantáneas, ¿no? Y su rendimiento es mayor, ¿no? ¿Qué te digo? Si yo espero sacar 100 gramos de la sustancia que estoy formando, inorgánico, puedo sacar 95, ¿no? En cambio acá, no. Aquí reaccionan lentamente, ¿no? Y su rendimiento es mucho menor, ¿no? De cada 100 no voy a llegar a 100, obviamente, ¿no? Si llego a 80 es bastante, ¿no? Entonces tiene poco rendimiento, ¿sí? Entonces, eso son las diferencias entre compuestos inorgánicos y orgánicos, ¿no? No son considerados orgánicos el CO2, CO2. Miren, por ejemplo, este anhídrido carbónico o diornio carbonoso no es orgánico. Tampoco es orgánico el anhídrido carbónico. ¿Está bien? Por ejemplo, el anhídrido carbónico no es orgánico. Ni tampoco es orgánico lo que esto puede generar. Por ejemplo, si este anhídrido carbónico que no es orgánico, le agrego agua, entonces va a formar el ácido carbónico. Este ácido carbónico tampoco es orgánico. Ahora, ese ácido carbónico puede generar los bicarbonatos, que tampoco son orgánicos, y puede generar también los carbonatos. Ya está, entonces que tampoco van a ser orgánicos. O sea que a partir de CO2 que no son orgánicos, que son orgánicos, entonces se puede generar todo, ¿no? Siguiente, aspectos generales de la química orgánica. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales de la química orgánica? Decimos aquí de que los compuestos orgánicos se componen fundamentalmente de 4 elementos que están en esa proporción. Generalmente, en importancia, es el carbono, pero carbono solo no puede formar un compuesto inorgánico, ¿no? Ya a partir del hidrógeno forman los hidrocarburos, ¿no? Cuando eso se va acomplejando, o sea, se va haciendo más compleja la figura, agregan el oxígeno, compuestos oxigenados, ¿no? Y también puede tener nitrógeno, ¿ya? Con compuestos nitrogenados, ¿no? Para formar los aminoácidos y luego las proteínas, ¿no? Entonces, estos compuestos son los más abundantes en la composición de los compuestos orgánicos, ¿no? El famoso CHON. Isomería. A ver, la isomería no es otra cosa que la coincidencia de las fórmulas globales, ¿no? ¿No? Respecto a los elementos, a las compuestas, a la sustancia química, ¿no? Aquí veo que dos sustancias químicas diferentes, ¿no? Uno se llama alcohol etílico y otro se llama
el dimetil éter, ¿no? Uno es alcohol, otro es el éter, son distintos, ¿eh? Si yo a una persona, ¿no? A una señorita se le da una copita de alcohol etílico, ¿no? ¿Qué pasa? Se pone colorada, se comienza a reír, ¿no? Se alegra. Pero una copita de dimetílico, eso es peligrosísimo, ¿no? Puede quedar dormida, ¿qué te digo? Todo el día, un día y medio. Entonces es peligroso, ¿no? Entonces son cosas distintas. Una cosa es el alcohol etílico, otra cosa es el éter. Pero miren, a pesar de eso, su fórmula son iguales, ¿no? Yo veo la fórmula global, ambos tienen dos carbonos, ambos tienen dos hidrógenos y ambos tienen oxígeno. O sea, cuando presentan la misma fórmula global, se dicen que son pues isómeros. Y esa propiedad que tienen algunos o algunas sustancias de presentar la misma fórmula global se conoce como isomería. ¿Saben? Y los compuestos son isómeros. Y justamente esa isomería hace de que aumente la cantidad de sustancia, ¿no? Que inorgánico medio millón, orgánico 10 millones es de 1 en 20, ¿no? ¿Sí? En química inorgánica, un estudiante me dice, profe, ¿cómo se llama ese compuesto que está por acá? Sin dudas, digo, esto se llama carbonato de calcio, sin dudas. Pero si me dice, profesor, ¿cómo se llama eso que está por acá? Aquí le tendría que decir, mira, no te puedo decir porque falta información. ¿Está bien? Falta información. Entonces, mira, puede ser, mira, que sea el alcohol etílico o puede ser que sea el éter dimetílico. Cualquiera de esos dos. Y fíjate, aquí ¿cuántos carbonos hay? Dos nada más. Con dos carbonos nada más, mira, ya tengo problemas de no representatividad, ¿no? A dos compuestos. Ahora, ¿qué pasaría si fueran tres carbonos, cuatro, cinco, seis? Y eso se pone más compleja la cosa, ¿no? Por ejemplo, con dos carbonos o con tres carbonos ya no tengo dos isómeros, tengo como tres o cuatro, ¿no? Porque la cosa ya va cambiando, ¿no? Por ejemplo, este éter puede que tenga en este lado otro más y forma un éter, pues, que es heterogéneo, ¿no? Por aquí agrego el OH un costadito, puede ser un extremo, el OH puede estar en medio, que es otra cosa distinta, ¿no? O sea, por cada carbono que aquí ingrese, la cantidad de isómeros aumenta, ¿no? Entonces, por ese motivo, en química orgánica hay mucho más compuesto. Propiedades del carbono. El carbono, a ver, que es el centro, que es lo fundamental en los compuestos orgánicos, presenta cuatro propiedades, ¿no? A ver, la primera de ellas es la covalencia. ¿Qué significa la covalencia? La covalencia es la capacidad que tiene eh, el carbono de formar enlaces por compartición de pares electrónicos, o sea, enlace covalente, ¿no? Entonces dice aquí, en los compuestos orgánicos, el carbono se enlaza mediante enlace covalente. O sea, en ningún momento el carbono forma enlaces iónicos, no, son enlaces covalentes. O sea, por compartición de pares electrónicos. ¿Ya está? Tetravalencia. En todo compuesto orgánico, el átomo de carbono actúa con valencia 4, es decir, tiene la capacidad de compartir 8 electrones. Entonces, miren, si yo analizo la etimología, tetra significa 4 y valencia significa capacidad de combinación. O sea, su capacidad de combinación es 4. Puede formar, ¿qué cosa? 4 pares electrónicos, ¿no? Y esos 4 electrónicos hay 8 electrones. Y si hay 8 electrones, implica que el carbono llegó al octeto, llegó a la estabilidad, ¿no? Que nos relata pues la regla del octeto, ¿no? Entonces, eso es importante. El carbono se estabiliza con 8 alcanza el octeto. Pero vemos los casos que presenta el carbono. El carbono puede presentar enlaces simples. Ustedes aquí ven, miren, enlace simple. Aquí enlace doble y enlace triple.
Pero en cualquiera de esos casos, con enlace simple, doble, triple, el carbono siempre será tetravalente. Por ejemplo, en el caso de enlace simple, tengo aquí el carbono, miren aquí, tiene una valencia, dos valencias, tres valencias, cuatro valencias. Puede formar 4 pares electrónicos, así. ¿Ya está? En el caso de cuando hay enlace doble, tenemos aquí ese carbono, mira, ese carbono forma un par, dos pares, tres pares y cuatro pares. O sea que también es tetravalente. Y en el caso del triple, igual, ¿no? El carbono puede formar un par, dos pares, tres pares y cuatro pares. ¿Ya está? Eso es la tetravalencia. Ahora, la autosaturación. ¿Qué significa la auto? Si vamos a la etimología, auto significa a sí mismo, ¿no? Entonces, saturación significa, ¿qué te digo? Completación o satisfacción o autoestabilización, ¿no? Entonces, autoestabiliza, ¿no? ¿De qué manera? Enlazándose con otro carbono, ¿no? Entonces, la propiedad de la autosaturación es la capacidad que tienen los átomos de carbono de enlazarse a otro carbono. Y cuando los carbonos se van enlazando, se van asociando, entonces, ¿qué va a pasar? Van a formar cadenas, ¿no? Un carbono se enlaza con otro, se van formando cadenas. Y esas cadenas pueden ser de tres tipos. Puede ser cadena lineal, cuando tenemos aquí todos los carbonos en secuencia, ¿no? Aquí carbono. Puede ser cadena ramificada, cuando si es la cadena principal, aparecen carbonos en los laterales, ¿no? Entonces es una ramificación y aquí otra ramificación. Y cadena cíclica es la cadena cerrada, ¿no? Por ejemplo, cuando el carbono se va enlazando y va a formar una cadena cerrada acá. Ya está. Ahora, ¿qué cosa es la hibridización o hibridación? ¿No? La hibridación, bueno, el vocablo híbrido significa que se va a mezclar especies diferentes, ¿no? Eso es lo que se conoce como hibridación. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Cuando habla de que se van a enlazar especies diferentes, a ver, tendríamos lo siguiente. Miren, ¿qué cosa es una especie híbrida? A ver, por ejemplo, aquí tenemos nosotros los orbitales, el subnivel S y el subnivel P. El subnivel S tiene un orbital nada más y el subnivel P tiene tres orbitales. Incluso a eso le llaman el PX, aquí el PI, ¿no? Y aquí el PZ. Aunque cuánticamente eso es el 0, menos 1, o más 1 aquí, y aquí menos 1. ¿Ya está? Por eso aquí dice PX, PZ. ¿Ya está? Entonces, aquí tenemos, ¿cómo se llaman esos? Se llaman orbitales puros. ¿Ya está? ¿Por qué son orbitales puros? Porque sencillamente tenemos que
corresponde a un solo subnivel, ¿no? Entonces aquí tengo orbitales puros. Reitero, estos cuánticamente es el 0, esto es el más 1, esto es el menos 1, aunque también lo llevan el P en el eje X, el P en el eje Y y el P en el eje Z. Entonces, miren, tenemos aquí orbitales puros. Ahora, esos orbitales se van a hibridizar y se van a hibridizar de tres maneras. Una primera manera es cuando el S aporta un orbital y el P también aporta un orbital. O sea, cada uno aporta un orbital. La otra es cuando el S aporta un orbital y el P aporta dos orbitales. Y la otra manera es cuando el S aporta un orbital y el P aporta tres orbitales. Entonces se van a mezclar, ¿no? Si el orbital S era esférico y el P dilobular, entonces hay una forma intermedia entre ambos que van a tener, por ejemplo, los diferentes orbitales, ¿no? ¿Cómo se llaman a esos orbitales? ¿No? Por ejemplo, el primero se llama el orbital en el cual el S aportó 1 y el P aportó 1. El orbital en el cual el S aportó 1 y el P aportó 2. El orbital en el cual el S aportó 1 y el P aportó 3. ¿Ya está? Por lo tanto, aquí tendríamos, se cancelan los unos porque sobreentiende, se sobreentienden, y miren, esas son las formas de los orbitales, ¿no? El SP, el SP2 y el SP3. Ahora, ¿cuántos orbitales tienen cada uno de esos especies híbridas? Aquí, por ejemplo, como aportaron dos orbitales, aquí habrá dos orbitales híbridos. Aquí 1 y 2 sería tres orbitales híbridos. Cada orbital se llama de esos tres orbital sp2, ¿no? Y acá son cuatro orbitales híbridos. O sea, los orbitales no se destruyen, no, sino de que se van a asociar. Ahora, como son, en el primer caso, dos orbitales distintos, cuando nosotros con nuestra teoría sabemos que los orbitales están hechos por electrones, entonces en cada orbital hay dos electrones. Esos electrones se van a repeler. Entonces, por ese motivo, se repele acá y se repele acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a estar opuestos un 90 grados. Y si me dicen cuál es el ángulo, decimos entre ese orbital y ese orbital, el ángulo no es otro que 180 grados, ¿no? Entonces, como son solamente dos orbitales y están separados al máximo, serán 180 grados el ángulo que se forma entre los orbitales. Ahora, cuando son sp2, aquí yo tengo tres orbitales y los orbitales son negativos y los orbitales entre sí se van a repeler. Por lo tanto, ¿cómo sería la forma si se repelen esos tres orbitales, ¿no? Entonces aquí fuera el núcleo, entonces se van a repeler de la siguiente manera, ¿no? Va a haber, que te digo, repulsión por este lado, repulsión por acá y repulsión por acá. Entonces tiene esa forma, ¿no? Y si yo midiera el ángulo de enlace, este ángulo no es otro que, todo es 360, entre 3 sería 180. No, ¿cuánto es 360 entre 3? 120, ¿no?
120 grados. Ya está. Y ahora, en el SP3 tenemos 4 orbitales. 4 orbitales ya salen del plano, ¿no? O sea, el plano no puede contener a esos 4 orbitales, no puede evitar repulsión, entonces ya se va en el campo del espacio, geometría espacial, ¿no? Y hay una figura geométrica que tiene 4 vértices separados al máximo, y esa figura geométrica es el tetraedro. Entonces, cuando yo tengo 4 orbitales y están separados al máximo, voy a pasar aquí a formar un orbital, un orbital, un orbital y un orbital. ¿Saben? Entonces, esto es lo que está ocurriendo acá. Y el ángulo ya se emplea técnicas trigonométricas y ese ángulo va a ser igual a 109 grados con 28 minutos. O, como los 28 minutos están cerca de 30, que es medio grado, también lo llaman 109,5 grados. El primero es exacto y el segundo es aproximado, ¿no? ¿Saben? Entonces, fíjense, eso es lo que vamos a reflejar en esa figura, ¿no? ¿Saben? Entonces, todo lo que he colocado acá está aquí, ¿no? Decimos, para que sean híbridos, son mezclas de orbitales distintos, ¿no? Entonces, en la primera línea aquí tengo orbitales puros, en cambio aquí tengo orbitales híbridos, ¿no? Por ejemplo, tengo este compuesto, tengo el metano es así. Yo digo, esos orbitales son orbitales S, P, D o F. No, cada guión son orbitales híbridos. ¿Sí? Ya está. Entonces iremos aquí lo siguiente, miren, el SP, ¿no? Vean aquí, enlace, el ángulo 180 grados, ¿no? El SP2, enlace 120, y el SP3, enlace 109,5. ¿No? En el SP3, los hidrocarburos son los cercanos, o sea, puro enlaces simples. En el segundo, alqueno, un enlace doble, y en el tercero, alquino, presencia de enlace triple. Entonces, eso que se está viendo aquí es lo que acabo de decirle, ¿no? Cómo es que se van a formar. Aquí tenemos otra imagen con lo mismo, miren, pero aquí aparece otra información. Aquí, ¿qué cosa puedo aportar? Miren, ya hemos visto, ¿no? Que aquí los enlaces, ¿no? Veo que hay enlaces de tipo sigma y hay enlaces de tipo pi, ¿no? Sigma por acá, ¿no? ¿Qué significa los enlaces sigma y los enlaces pi? A ver, ¿cómo podría explicar ese detalle?
Bueno, entonces voy a explicar cómo es que se forman estos enlaces sigma y enlaces pi, ¿no? Todo eso tiene una razón lógica, ¿no? ¿Qué es un enlace sigma y qué es un enlace pi? A ver, voy a plantear lo siguiente. A ver, esto, por ejemplo, que sea un eje, lo voy a llamar el eje Y, el eje Z. Voy a dibujar el plano cartesiano. Ya está. Espera más. No funciona. Está ahí. Ya está, ahora sí. Ah, ya, claro. ¿Qué sucede? Ya, a ver, creo que peleo aquí con esta máquina. Y entonces, miren, tenemos aquí lo siguiente, miren, son ejes coordenados. Esto que sea el eje X, esto que sea el eje X, esto que sea el eje X, esto que sea el eje Y, esto que sea el eje Y, y aquí voy a colocar el eje Z, ¿no? Puedo colocar eje Z a los tres, pero solamente al que está al final. Y ya está. Entonces, miren, a ver, vamos a ver qué es enlace sigma y enlace pi. A ver, supongamos de que aquí tengo el carbono, son átomos de carbono que van a ser enlazados con enlace sigma, enlace pi, ya está. Entonces está muy extenso. Voy a hacerlo un poquito más pequeño acá. Y ya está. Entonces, miren, digo lo siguiente. Primero, voy a trabajar un enlace simple
¿no? Aquí digo carbono, enlace simple, carbono, enlace doble, con otro carbono, carbono, enlace triple. Ya está. Mira, cuando nosotros tenemos un ion, implica de que aquí hay un par electrónico que está siendo compartido. Entonces voy a dibujar ese par electrónico que está siendo compartido, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un par electrónico compartido, ¿no? Claro, eso se conoce como el enlace frontal, ¿no? Frente a frente, cara a cara. Entonces, aquí hay dos electrones que están compartidos, ¿no? Perfecto. Entonces, aquí miren, hay un orbital formado por dos electrones que orbita alrededor de ambos carbonos. Eso se llama enlace simple. ¿Cómo sería enlace doble? Ah, en enlace doble hay dos pares. Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos un primer par, aquí, primer par, que orbita alrededor de estos dos electrones, justo en el eje X. Mira, el eje X que soporta esos electrones, ya está. Entonces, aquí hay un primer par. Y me pregunto, ¿por dónde será su recorrido del segundo par? ¿No? Porque en el enlace doble hay dos pares. ¿Por dónde será? No puede ser por el mismo lugar, porque son cargas negativas y es repulsión. Entonces, mira, el otro par tiene que buscar otro eje. Y por ejemplo, busca el eje X, no, el eje Y. Entonces, mire, eje Y y eje Y, así. Entonces su recorrido ya es más tortuoso, miren, así. Va a juntar estos dos, pero un recorrido más complicado, más difícil. Otro camino, un camino, ¿no? Es como, por ejemplo, imagínense que ustedes se van a Huancayo, ¿no? Y de repente Huancayo vive Huayco, entonces hay que buscar una ruta alternativa, ¿no? Ya se van por otro lugar más. Entonces, este rojo es otro recorrido, una alternativa, ¿no? Ahora, hay dos orbitales, pero ya son distintos. Tenemos aquí, el primero que mencionábamos era el llamado enlace sigma, ¿no? Sigma, ¿sí? Y el segundo es enlace pi, ¿no? Enlace sigma es un enlace, el más fuerte, es frontal, y enlace pi es un enlace axial, lo llaman, ¿no? Y es un enlace débil, ¿no? Si yo caliento, primero se rompe el pi y luego el sigma. Entonces, aquí en el enlace doble es donde aparece el enlace pi. Ahora, ¿y qué pasa cuando sea tres enlaces? Cuando hay enlace triple, entonces el primero será sigma, que une los carbonos. Ya está, este enlace que está acá, ¿no? Este es el enlace sigma. Pero también, ¿qué cosa va a pasar aquí? Va a haber un enlace llamado pi que va a enlazar en el eje Y. Ya está, va a ser por acá. Y esta va a haber otro enlace que ya no va a tomar el eje Y, sino el eje Z, ¿no? Entonces, viene por acá, ¿no? Entonces, miren, cuando hay tres, ya está, aquí están los tres enlaces. Un enlace es el verde, otro enlace es el rojo y otro enlace es el azul. Ya está. Entonces, ¿qué sucede? El verde es un enlace llamado pi. El rojo es un enlace también llamado pi y el azul es un enlace llamado sigma, ¿no? Solamente puede haber un sigma, porque hay una forma frontal, nada más un sigma. Pero los pi pueden haber uno cuando va en el eje y otro en el eje Z, pero tampoco hay masa. Entonces, por eso no existe enlace cuádruple. Hay enlace simple, doble y triple. Cuádruple no hay, ¿no? Porque ya nos faltaría ejes. Entonces, tenemos aquí nosotros de que presentamos acá los enlaces, ¿no? Ese enlace que está por acá se llama el enlace sigma,
Y ese enlace que está por acá se llama el enlace pi, ¿no? ¿Qué características tiene enlace sigma y enlace pi? Enlace sigma es el más estable. Y enlace pi es el más energético. Por ser más estable, es un enlace fuerte. Por ser más energético, que es inversamente a lo estable, aquí será un enlace débil, ¿no? Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, calentar, lo primero que se rompa son los enlaces pi y al final se rompe se rompe el enlace sigma, ¿no? Entonces, por ese motivo, miren, es que aparece aquí enlace simple, doble y triple, ¿no? ¿Y por qué este enlace doble no son iguales? Mucha gente dice, si son dos enlaces o es un enlace doble, ¿por qué no son iguales, no? O sea, ¿por qué encima de un pi? ¿Por qué son diferentes? ¿No? Y ahí dice la explicación, ¿no? Porque el par compartido puede ser directo o puede ser axial. Aquí compartido y aquí hay dos axiales porque hay eh, dos ejes más, ¿no? Pero ya con cuatro ya no dan. Entonces, esto es cómo aparecen los enlaces simple, doble y triple. Fórmulas. Miren, el señor pentano, aquí está, señor lo llamo a ese compuesto. ¿Cómo se representa el pentano? El pentano se va a representar de 5 maneras. ¿Está bien? Como pentano significa 5 carbonos, es el pen, y ano significa que son puros enlaces simples. Entonces, decimos aquí lo siguiente. Miren, aquí están los 5 carbonos, están en 3, 4 y 5, y he dibujado los enlaces carbono-carbono y también los enlaces hidrógeno-hidrógeno. Aquí está pues bien detallado. ¿Cómo se llama eso? Se llama fórmula desarrollada. De pronto, algún químico puede decir, sí, pero eso demora demasiado, ¿no? Entonces propone, miren, ese carbono está unido a 3 hidrógenos. Entonces, un carbono con 3 hidrógenos, mejor que sea así, un carbono con 3 hidrógenos. Ese carbono tiene 2 hidrógenos, ¿no? 2 hidrógenos. Ese carbono tiene 3 hidrógenos y mejor puede ser así, ¿sí o no? Entonces, cuando solamente presenta los enlaces carbono-carbono nada más y los enlaces carbono-hidrógeno no se presentan, se conocen como la fórmula desarrollada a medias. O sea, semi-desarrollada, ¿no? En el primero se ven todos los enlaces, en el segundo solamente enlace carbono-carbono. Luego, hay otra manera de representarlo que es la forma global. La global dice CH3, ¿ya para qué colocar el enlace? No, no. Ahora, ese CH2, ¿no? Acá, miren, igualitos, se repiten 3 veces. Entonces CH2 3 veces. Y al final, nuevamente, el CH3, ¿no? Ya está. Entonces, esa es la fórmula condensada. Ustedes pueden ver, no se coloca ninguno de los enlaces y se representa de este modo. La D, la fórmula topológica o de líneas. ¿Qué significa eso? Bueno, para entender eso, tengo que reescribir el que está acá. CH3, CH2, CH2, CH2 y CH3. ¿Ya está? ¿Qué se hace? Lo que se hace es lo siguiente. Mira, el primer carbono se representa por un punto. El segundo carbono, un punto. Tercer carbono, un punto. Cuarto carbono, un punto. Y 5 carbono, otro punto. ¿Ya está? Entonces, cada carbono se representa por un punto. Y estos puntos tienen que ser no colineales, ¿no? Entonces, ahora voy a unir esos puntos. Si yo uniera esos puntos, entonces tendría
lo siguiente. Miren, voy a unir estos puntos. Ya está. Entonces quedaría de esa manera. Esta es la forma que se conoce como la topológica o también líneas de enlace. En esta forma de representar tendríamos lo siguiente. Tenemos que el punto inicial, el punto final y cada punto de quiebre representa un carbono. ¿Sí? Entonces, aquí los hidrógenos se sobreentienden. Yo debo sobreentender que en esta parte hay 3 hidrógenos, aquí hay 2, 2, 2 y aquí 3, ¿no? Entonces los hidrógenos, aquí solamente punto inicial, punto final, punto quiebre, esos son carbonos, ¿no? Lo demás se van a sobreentender. Y en la E, donde dice fórmula global o molecular, entonces tendríamos aquí lo siguiente. Mira. Son los totales, ¿no? ¿Cuántos carbonos en total? 5. ¿Cuántos hidrógenos? 2. Nada más son los totales. Ya está. Entonces, de 5 maneras diferentes se van a representar el pentano, ¿no? Mira, las fórmulas desarrolladas, sistemas desarrolladas, eso es propia de cada sustancia, ¿no? Con eso, por ejemplo, no podría haber isomería, ¿no? La isomería hay con esto, ¿no? Con las fórmulas globales. Por eso, ¿qué es un isómero? Cuando coinciden en su fórmula global, ¿no? Eso es isomería, ¿no? Tipos de carbono. Miren, los carbonos no son iguales. De repente, desde el punto de vista físico, podrían ser iguales, pero desde el punto de vista químico no, porque de acuerdo a su ubicación, nosotros vamos a tener de que los carbonos tienen comportamiento diferente, ¿no? Por ejemplo, miren, yo tengo esa figurita, carbono, hidrógeno, 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 carbono, carbono, hidrógeno, 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 y por acá, por ejemplo, carbono, y aquí otro carbono. Ya está. Entonces, miren, ¿por qué no son diferentes esos carbonos? Por ejemplo, yo voy a diferenciar el carbono negro, mira, por ejemplo, el carbono negro y el carbono, por ejemplo, azul. Tengo 2 carbonos. Y a esos carbonos yo quiero que reaccionen químicamente. Y para que reaccionen, a ver, le voy a lanzar un cloro. El cloruro. El cloruro va a ingresar, quiere atacar. Entonces, por ejemplo, cuando el cloruro ataca al carbono, ¿qué pasa? Por desplazamiento puede botar a ese hidrógeno. Por desplazamiento puede botar a ese hidrógeno. Y por desplazamiento puede botar a ese hidrógeno. Entonces, este cloro con el negro tiene 3 posibilidades, ¿no? Porque el cloro puede romper enlaces carbono-hidrógeno. Puede romper. Al romper, ¿qué pasa? Elimina hidrógenos y se expone él. Pero ese mismo cloro, por ejemplo, no puede reaccionar de ninguna manera con el carbono azul. Porque el carbono azul, miren, está con otro carbono, con otro carbono, con otro carbono y otro carbono. Los enlaces carbono-carbono son demasiado fuertes. Entonces, ese cloro quiere atacar a ese carbono, no puede, rebota, ¿no? No pasó nada. Entonces, ¿qué puedo decir? El carbono negro es muy reactivo. Tiene 3 posibilidades para reaccionar. El carbono azul no reacciona. Está aquí como si estuviese escudado, como si estuviese aquí pues resguardado, ¿no? No se le puede tocar. Entonces, químicamente, el carbono negro y el carbono azul son distintos. El primero es reactivo, porque tiene hidrógenos que pueden ser sustituidos, y el segundo es prácticamente inerte, ¿no? Porque los enlaces carbono-carbono no se rompen. Entonces, por ese motivo es que se ha diferenciado acá.
¿no? Son cosas distintas, ¿no? Cosas diferentes. Entonces, eso, voy a colocar acá, ya está. Ahora, digo lo siguiente. Miro hacia abajo y digo, aquí, por ejemplo, en el caso que tiene 3 hidrógenos, aquí, 3 hidrógenos, se le conoce como carbono primario. Y en el caso que carecía de hidrógenos, eso está aquí, ¿cómo se llama? Carbono cuaternario. Entonces, carbono primario tiene 3 hidrógenos y carbono cuaternario tiene ningún hidrógeno. Pero también puede haber carbono con 2 hidrógenos. Cuando tiene 2 hidrógenos, es el carbono secundario. Cuando tiene un hidrógeno, en este caso un hidrógeno, eso es carbono terciario, ¿no? Entonces, puedo diferenciar eso. Y aquí voy a escribir una columna más. Decimos tipo de carbono primario, un carbono, secundario, 2 carbonos, terciario, 3 carbonos, cuaternario, 4 carbonos. Y puedo colocar aquí lo siguiente. Enlazado a 3 hidrógenos, 2 hidrógenos, un hidrógeno. Y aquí ningún hidrógeno. ¿Ya está? Entonces, esto muchas veces lo vemos más fácil que de esta manera, ¿no? Por ejemplo, aquí hay 3 hidrógenos primarios. Aquí 3 hidrógenos primarios. Un hidrógeno terciario. 100 hidrógenos cuaternarios, ¿no? Pero también voy a resaltar la nota que sigue a continuación. Aquí. Eso es una nota súper importante. Decimos los carbonos con enlace simple, enlace A. Los carbonos con enlace doble o triple no son tipificados. ¿Qué significa eso? Si no son tipificados, significa que no son ni primario, ni secundario, ni terciario, ni cuaternario. Toda la clasificación se hace, pero para carbonos con enlace simple, ¿ya? Queda bien claro eso. Todos aquí miren enlace simple. Y estos dos carbonos que tienen enlace doble no corresponden a ningún tipo. No son tipificados, ¿no? Es importante ese detalle, ¿ya? A ver, seguimos por acá, los hidrocarburos. ¿Qué son los hidrocarburos? Quien le puso el nombre de hidrocarburos estuvo inspirado, ¿no? En la medida de que hidrocarburos refleja lo que es en sí la sustancia o compuesto químico. Hidro, ¿saben ustedes qué significa hidrógeno? Carbo significa carbono. Uro significa compuesto binario. Entonces, uro es compuesto binario. Decimos aquí compuestos binarios, o sea, dos elementos
¿Y cuáles son? Carbono e hidrógeno, ¿no? Hidrocarburos. Los hidrocarburos se hallan en el petróleo. Tanto así que el petróleo se define como una mezcla de hidrocarburos. Ya está. Y también diremos aquí lo siguiente. Clasificación de los hidrocarburos. Tenemos que se van a clasificar en, a ver, hidrocarburos aromáticos y alifáticos. Los aromáticos tienen una composición en su estructura que es la del benceno. El benceno tiene enlace doble, simple, doble, simple, doble, simple. ¿Ya? Y ese benceno es ampliamente utilizado en farmacología, ¿no? Muchos de los alcaloides, ¿no? La nicotina, que digo, la cafeína, la cocaína, bueno, y muchos fármacos tienen pues en su composición presencia de anillos aromáticos, ¿no? Su fórmula es aquí está, ¿no? C6H6, ¿sí? Esta sustancia o este compuesto, ¿no? Eh, debería ser débil, ¿no? Debería ser débil porque tiene dos enlaces dobles, ¿no? Hemos dicho que la presencia de enlace doble hace que la estructura sea débil, pero esa estructura es bien fuerte, ¿no? ¿Qué pasó? Y eso no se podía explicar por qué era estructura fuerte, ¿no? Tanto así de que no se conocía la estructura. Se sabía que el benceno era C6H6, pero se desconocía su estructura, ¿no? Lo que pasó, tanto era ese desconocimiento y los esfuerzos que hacían los científicos para determinar esa estructura, que se hizo un concurso mundial, ¿no? Decía, se va a premiar al químico, ¿no? Que de la estructura del benceno. Sorteado en Europa, ¿no? En Alemania, ¿no? Entonces, muchos lo intentaron. Y relatan la historia de un químico llamado Augusto Kekulé. El señor Augusto Kekulé era profesor de un instituto, de un colegio en Alemania, y le dijo a sus alumnos, chicos, ese premio lo necesitamos, voy a ingresar al laboratorio y las llaves tengan ustedes, enciérrenme y solamente me abran cuando yo les diga desde dentro, chicos, encontré la solución. Le dijeron ya. Entonces se metió a su laboratorio, encerrado, comenzó a trabajar 1, 2, 3 días. Le preguntaban de afuera, profesor, ya, todavía, falta poco. Pasó una semana y los alumnos dijeron, ya, profe, ya fracasó. ¿Mm? Claro. Entraron, el profesor estaba cansado, estaba durmiendo, ¿no? Lo levantaron, ¿no? Lo sacaron al laboratorio, lo llevaron a la estación de tren y lo embarcaron para que se vaya a su casa, ¿no? A descansar, ¿no? Y qué culé, entre sueños y cansado en el tren, seguía, su cuerpo estaba cansado, pero su mente seguía trabajando, ¿no? Y tuvo un sueño, ¿no? Tuvo un sueño de que se le apareció una culebrita, una serpiente, dice una culebra, y estaba pues así, estaba bien excitada, estaba que vibraba, ¿no? De esa manera. Y vio que la culebrita, ¿no? Comenzó pues a arquearse y de pronto se mordió la cola, ¿no? Mira, la misma serpiente se mordió la cola, ¿no? Pero seguía vibrando, ¿no? Se mordió la cola, sigue vibrando. Y cuando todo ese sueño premonitorio, dice que en medio del tranvía se despertó, ¿no? Y quería bajar, ¿no? Un escándalo, ¿no? Ay, bajó el tranvía, volvió a subir el resto del laboratorio y dijo, lo encontré, y efectivamente, ¿no? Había encontrado de que la única manera de que tenga, pues, resistencia ese benceno era que cuando entraba el calor, ojo, ese calor que ingresaba debería romper enlaces, pero no decía, no rompe enlaces. Lo que pasa es de que entra el calor y ese enlace doble salta para acá.
ese enlace doble salta para acá y ese enlace doble salta para acá. ¿Qué sucede? O sea, los enlaces dobles pueden rotar, de esa manera gastan la energía y de esa manera la estructura no se rompe. Entonces es una estructura bien fuerte, bien poderosa, ¿no? Entonces encontró, explicó ese mecanismo, fue aceptado y se ganó, ¿no? En los libros podemos encontrar aquí el sueño de Kekulé, ¿no? O sea, es la fórmula de lo encontró él, pues, durmiendo. Durmiendo entre comillas, ¿no? Porque imagínense, cuando hay una preocupación, ¿no? Por más que descanse, esté cansado, siempre el cerebro sigue trabajando, ¿no? Entonces, eso fue lo que ocurrió con Augusto Kekulé, ¿no? Un químico americano, digo, alemán. Ahora, entonces, esos son los aromáticos que presentan estructura. En cambio, lo que no presentan son los alifáticos, que pueden ser dos tipos, los cíclicos, que proviene del vocablo círculo, que es cadena cerrada, y los acíclicos, o sea, los que no son cadena cerrada. Ya está. Nomenclatura. La nomenclatura es bastante importante que lo sepamos porque, miren, tenemos 10 millones de compuestos orgánicos. Aprender los 10 millones es difícil. En cambio, aquí se va a sistematizar, ¿no? Por ejemplo, en este caso, los 4 primeros son raíces químicas, porque a partir del quinto ya son raíces genéricas que utilizan todas las disciplinas científicas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se llama el polígono cerrado de 6 lados? ¿Cómo se llama? Hexágono. De 5, pentágono. De 10, decágono. De 20, eicoságono. Tiene sentido, ¿no? En geometría. Pero los 4 números no, los números son prefijos netamente químicos. Por ejemplo, el 3, ¿no? Si tuviera, por ejemplo, el polígono de 3 lados, no se le llama el propágono, no, no, se llama triángulo. Aquí no se llama el butágono, no, se llama cuadrado. Entonces, eh, hay gente que piensa que la química orgánica es complicada, no. Solamente las 4 primeras, las más sencillas, son pues vocablos químicos y lo demás es igual que cualquier otra disciplina, ¿no? Eso me lo dicen en aritmética, en álgebra, en todo el mundo, porque es lo mismo. Solamente los 4 más primero, ¿no? Son los diferentes. Clases de hidrocarburos, ¿no? Son los hidrocarburos llamados alcanos o parafinas. ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente, ¿no? A ver, los alcanos o parafinas son aquellos que presentan solamente enlace simple, nada más, ¿no? Su estructura molecular está formada por la hibridación sp3. Claro, sp3 es enlace simple. Denominan hidrocarburos saturados. Saturados significa porque están llenos de hidrógenos, ¿no? Colmados de hidrógeno. Tienen poca afinidad porque son pues bastante estables. Su fórmula general es CnH2n más 2, ¿no? Donde N es el número de carbonos. Ya está. Su nomenclatura UPAC se coloca la cantidad de carbonos y se agrega el sufijo ANO, ¿no? Por ejemplo, aquí solo hay un carbono, prefijo MET, terminación ANO. Hay 2 carbonos, prefijo ET, terminación ANO. Hay 3 prefijos, entonces sería pro ANO. Entonces la cantidad de carbonos puede ser descrita por las siglas, ¿no? Del nombre. ¿Ya está? Entonces, ahora diremos lo siguiente. ¿Y cómo sería cuando se quiere nombrar ya alcanos más complejos, ¿no? O mejor dicho, los alcanos ramificados? Cuando digo alcanos ramificados, significa lo siguiente, ¿no? Significa, por ejemplo, ramificado proviene de rama. Ustedes saben, por ejemplo, que hay árboles que tienen ramas, ¿no? Entonces, el hidrocarburo tiene pues una cadena principal, que debería ser pues el árbol en sí, pero también puede haber cadenas laterales. Esas cadenas laterales reciben el nombre de
ramificación, ¿sabes? Por eso son ramificados, ¿no? Son las ramas laterales, ¿no? Entonces son, ya no lo llaman ramas, no lo llaman radicales, ¿no? Entonces, ahora diremos lo siguiente. A ver, por ejemplo, evaluemos el primero que está en la parte inferior. En este caso, yo tengo eso que es la cadena principal y eso vendría a ser el radical. Entonces decimos, los radicales, cada vez que se nombren, terminan en il o en hilo, ¿no? Porque los alcanos terminan en ano, aquí está. Los alquenos en eno, los alquenos en ino, pero los radicales van a terminar en il o hilo, ¿no? Más o menos es el il. Entonces, ¿cómo se nombra? A ver, tenemos que enumerar también la cadena. La cadena se numera aquí a partir del extremo más cercano al radical. Tengo el extremo izquierdo y el extremo derecho. El extremo más cercano al radical es el extremo derecho, por eso empiezo acá. 1, 2, 3, 4, 5. De acuerdo a eso, el metil se encuentra en la ubicación número 2, ¿no? Decimos 1 y 2. Decimos aquí 2. ¿Quién está en la ubicación 2? El metil. ¿Está bien? Luego, decimos cuántos carbonos son. La cadena principal, ¿no? La cadena principal son 5 carbonos, por lo tanto se llamará pentano. Por eso tenemos aquí que es el 2-metilpentano, ¿no? A ver, ¿cómo se llamaría en caso que sea la parte superior? ¿No? En este caso, por ejemplo, determino la cadena principal. ¿Cómo así? Diremos aquí, eso es un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos. Esto será la cadena principal. ¿Ya está? Y los radicales van a ser aquí un radical, un segundo radical y un tercer radical. Ya está, ¿no? Entonces, miren, ahí están considerados todos los carbonos. No quedó ninguno al margen. Todos son considerados. Entonces, cuando quiero nombrar, leo todas estas reglas. Lo primero que me dice es, a ver, lo siguiente, escoge la cadena principal, ya está escogida. Otra regla dice, enumera la cadena principal. A ver, ¿cómo se puede enumerar? Dice, si tengo extremo izquierdo y tengo extremo derecho, se empieza a enumerar, a contar a partir del extremo más cercano al radical. Si empiezo por la izquierda, digo 1, 2. En el 2 tengo 2 radicales. Si empiezo por la derecha, 1, 2. Pero en el 2 tengo un radical, ¿no? Entonces, como se tiene que tener los radicales más bajos posibles en su ubicación, voy a empezar por la izquierda. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, es 2 igual que la derecha, pero aquí hay 2 radicales, hay más, ¿no? Entonces, por eso empiezo por la izquierda. Entonces, ¿cómo contabilizaría? Diríamos aquí carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y carbono 5. ¿Ya está? Entonces, hay 5 carbonos en la cadena principal, entonces eso se llamará el pentano, cadena principal. Pero ¿cómo se llaman los radicales? Ese radical que tiene solamente un carbono, prefijo met, terminación il. Los radicales terminan en il, metil. Ese será otro metil y eso será otro metil. O sea, aquí hay 3 metiles. ¿Qué hacer en este caso? Lo siguiente. Primero se nombran los radicales. Entonces observo los radicales y los radicales me dicen lo siguiente. Esto, a ver, se llama metil, se llama metil, se llama metil, o sea, coloco aquí metil. ¿Cuántos metiles son? 3. Por eso se llama 3 metiles. ¿Y dónde están? Están en la ubicación 2, 2, 3, no, 2, 2, 4.
¿cierto? Están en la ubicación 2, 2, 4. Ya está. 2, 2, 4, trimetil. Y cuando ya no hay más radicales, se añade la cadena principal. La cadena principal es el pentano. Es 2, 2, 4, trimetil pentano. ¿Correcto? Se nombra de esa manera. El siguiente es un poquito más complejo, ¿no? ¿Cómo sería? Aquí la cadena principal es la cadena más extensa. Es la más extensa porque todos son enlaces simples, ¿no? Cuando todos son enlaces simples, busco sin dudas la cadena más larga, la cadena más extensa, ¿no? Entonces parece que esa es la cadena principal. Pero por si acaso, vamos a comprobar. A ver, ¿cuántos carbonos tiene aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Habrá otra forma más larga? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, no hay otra más larga, ¿no? Esa es la más larga. ¿Ya está? Entonces, si esa es la cadena principal, lo que quedó fuera son los radicales. Aquí hay un radical de 3 carbonos. Prefijo 3 es prop. Y para que sea radical termina en il, propil. Aquí tenemos esto que es como una patita, porque eso debería ser así, miren. Eso es equivalente a decir, eso es la forma iso, ¿no? Iso se asemeja al triángulo isósceles, ¿cierto? Entonces, esta es la forma iso. Entonces, cuento la cantidad de carbono. ¿Cuántos carbonos son? Tenemos aquí 1, 2, 3, pero como está cogida de en medio, entonces por ser 3 es propil, pero porque lo he tomado de en medio sería el isopropil. En otro caso, también termina en 2, miren, otro iso. Entonces, ¿cuántos carbonos suman? 1, 2, 3, 4. Como son 4, prefijo 4 es but. Por lo tanto, será el isobutil, ¿no? Isobutil, propil, isopropil. Luego se va a contar, enumerar la cadena. Si empiezo por la izquierda, digo 1, 2, 3 y 4. En el cuarto tengo radical, en el cuarto. Si empiezo por la derecha, 1, 2, 3, 4, 5, en el quinto. Entonces empiezo por el cuarto, ¿no? Sería carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, ¿cómo se va a nombrar? Se nombra de la siguiente manera. A ver, primero tengo que fijarme el orden alfabético. Aquí empieza con I, porque el radical se llama isopropil. Aquí empieza con I. Ya está, y aquí comienza con P. Con I y con P. Entonces, obviamente el P va a ir al final. Ahora, aquí iso, igual. Ah, pero aquí es isobutil, el B acá, y aquí el P. Entonces, quien va primero es el B, isobutil. Entonces, tendríamos aquí lo siguiente, mira.
A ver, primero va el isobutil, pero ese isobutil está conectado en el carbono número 5. Por eso sería el 5 isobutil. Luego sigue el isopropil. El isopropil está conectado en el carbono número 4. Ya está. Luego sigue el propil. El propil está conectado en el carbono número 6. Ya está. Y cuando ya no hay más radicales, se coloca el nombre de la cadena principal. La cadena principal tiene 10 carbonos, entonces se agrega decano. Decano, porque son 10, ¿no? Decano. Ya está. Entonces, de ese modo se va a nombrar, ¿eh? Entonces, esto voy a ver un poquito más aquí para que sea decano. Y ya está. Entonces, fíjate cómo se nombra, ¿no? Primero se colocan los radicales en orden alfabético, indicando su ubicación, y al final se agrega el nombre que es la principal, que es pues el decano. Ya está. Entonces, eso es, en resumen, lo que dice aquí esa secuencia, ¿no? Ahora vemos la otra variedad, que son los alquenos u olefinas, ¿no? Entonces, decimos aquí lo siguiente, dice, en su estructura molecular, por lo menos hay uno o dos, o hay más, ¿no? De un enlace doble. Entonces tenemos aquí carbono, enlace doble. Eso debe existir. Los átomos de carbono se forman en las dobles tienen hibridación sp2, perfecto. Son denominados insaturados. Los saturados son los alcanos. Y su fórmula es CN2N. Miren, aquí la cantidad de hidrógenos es el doble de la cantidad de carbonos. Pero eso es verdad si solamente tiene un enlace doble. Porque si tiene más de uno, ya la cosa varía. ¿Saben? Alquenos lineales, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí dos carbonos, prefijo 2 es et y terminación en. ¿Por qué? Porque hay presencia de enlace doble. Sería eteno. En otro caso, ¿cuántos carbonos hay? 3. ¿Hay un enlace doble? Sí. Termina en eno. ¿Cómo se llama eso? Propeno. ¿Ya está? En el 4, ya la cosa es distinta. ¿Por qué? Porque, miren, el enlace doble está en medio de todo, pero pudo haber estado acá. Entonces, cuando ya hay posibilidades distintas en la cual puede estar el enlace doble, ya tenemos que ubicar a ese enlace doble. Entonces, ¿cómo se llama el compuesto? Se llama buteno, pero el enlace doble está ¿en qué ubicación? A ver, si yo enumero, digo 1, 2, 3 y 4. Entonces se llama buteno porque tiene 4 carbonos, pero el enlace doble está entre el 2 y el 3. Ah, se le asigna el menor al 2. Ya está, por eso es el 2-buteno. El C5H10, tenemos aquí, eso va a ser el 2-penteno. Oye, ¿por qué? Porque si tengo el extremo izquierdo, el extremo derecho se empieza a contar por el extremo más cercano al enlace doble. Y el extremo más cercano al enlace doble es el extremo derecho, ¿no? Sería aquí 1, 2, 3, 4 y 5. Y el enlace doble está entre el 2 y el 3. Se le asigna el menor al 2, ¿no? Por eso se llama el 2-penteno. ¿Saben? Entonces se enumera empezando por el extremo más cercano al radical y el enlace doble se le asigna al carbono con menor numeración. Ya está. Seguimos aquí.
En este caso, por ejemplo, aquí, ¿qué se ha hecho, no? Miren, aquí hay triple y doble. Esos son llamados los alqueninos, ¿no? A ver, esto que está aquí, lo voy a llevar alqueninos, están por acá. Aquí están los eninos. ¿Ya está? Lo llevo a esta parte. Enlaces triples, a ver, o acetilenos. Tenemos aquí, su estructura molecular por lo menos presenta dos átomos formando o unidos con enlace triple. ¿Ya está? Su fórmula general es el CN, cantidad de carbonos, 2N-2, ¿no? Ya está. Válido, eso cuando tiene solamente un eh, enlace triple. Cuando tiene más, ya tenemos que variar la cosa, ¿no? Se nombra con el prefijo ino. Por ejemplo, aquí hay dos carbonos, dos es et, terminación ino, sería etino. Se lo conoce también como acetileno en la vida cotidiana, ¿no? Porque eso, pues, utilizan los soldadores, ¿no? Los oxiacetilénicos, oxi, ¿sí? Entonces, soldadura autógena. Aquí hay tres carbonos, entonces se llama propino. Aquí hay cuatro carbonos, butino. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Saben? Como hay 7, entonces el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ya está? Entonces, enlace triple hay entre el 1 y 2, o sea, en el 1. Entre el 5 y 6, o sea, en el 5. Entonces se llamaría 1,5, como son 7, sería el hepta diino. ¿Por qué diino? Porque son dos inos. Entonces, aquí, por ejemplo, está bien esto, ¿no? Pero aquí faltó uno, ¿no? Para que sea correcto, aquí falta un CH2, ¿no? O aquí no, digo, es hexa, ¿no? Entonces, si es 1,5, entonces ese dibujito, o sea, no es hexa, ¿no? Eso es hepta, ¿no? Heptadino. Sí, porque miren, cuento otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Prefijo 7 no es hexa, es hepta, ¿no? Entonces aquí está mal eso. Entonces este es el nombre correcto acá. Aquí están los hidrocarburos ramificados. Entonces miren, ¿qué hacemos acá? Decimos enlace triple. Si yo observo enlace triple, por aquí debe empezar a contar. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si esto es la cadena principal, todo lo que quedó afuera son los radicales. ¿Qué quedó hacia afuera? Un metil y otro metil. Entonces, ¿qué se hace? Decimos, el metil son radicales. ¿Cuántos son? Dos metiles. ¿Dónde están? Uno está en el 3 y el otro está en el 6, ¿no? Sería 3 y 6 dimetil, ¿correcto? Y luego se coloca pues la cantidad de carbonos. ¿Cuántos son? 8. Entonces, octino. Pero ¿dónde está el ino? Entre el 1 y 2, por eso se asigna al 1, ¿no? 3,6 dimetil 1 octino. En el siguiente, especies eninos o alqueninos. ¿Qué son alqueninos? Es cuando tenemos acá enlace doble y enlace triple. El en significa enlace doble y el ino significa enlace triple. Por eso lo llaman alqueninos, dobles y triples a la vez. ¿Ya está? Entonces observo lo siguiente. Aquí decimos cuento 1 doble, cuento 1 triple, ¿no? Entonces empezamos acá, 1, 2, 3, 4,
5 y 6. ¿Ya está? Entonces, ¿cómo se va a llamar esto? Cuando yo quiero nombrar, ¿saben lo que hago? Por un momento, imagino que no existe el triple. A ver, imagínense, si no existiera el triple, ¿cómo se llamaría? Bueno, el triple no existe, ¿eh? No existe el triple, entonces se llamaría, a ver, enlace doble entre 1 y 2 sería 1, ya está. Y luego, como son 6 hexenos. Entonces se llamaría así si no existiera el enlace triple. Pero como sí existe el enlace triple, ¿qué se hace? Se tiene que agregar el enlace triple. Entonces, ¿cómo se agrega? Miren, ese nombre está cerrado. Tengo que abrir el nombre. ¿Y cómo se abre el nombre? Borrando la O. Ya está, borro la O, el nombre quedó abierto. Y ahora digo, voy a agregar, ¿qué se va a agregar? Voy a agregar el enlace triple, el hino. ¿Y dónde está el hino? El hino está entre el 6 y el 7, ¿correcto? Entonces, si está, digo, entre el 5 y 6, si está entre el 5 y 6, entonces se le asigna al menor al 5, ¿no? Ya está. Entonces, ¿cómo se llama esto? Se llama el 1 exen 5 hino, ¿no? En el caso que está, en el caso inferior, por ejemplo, aquí, ¿qué se puede hacer? Este enlace triple, este enlace simple, doble y doble, tienen que estar sí o sí, está bien, en la cadena, ¿no? Entonces decimos acá, este enlace triple tiene que estar en la cadena. Entonces, la cadena principal sería esto que está acá. ¿Saben cuántos carbonos son? Son 6. ¿Por dónde empiezo a contar? Izquierda o derecha. Entonces, mira, enlace doble en la derecha, enlace simple a la izquierda. Luego, enlace simple, luego enlace doble. O sea que aquí hay empate. Entonces, cuando hay empate, el que gana es el enlace doble. Ya, 1 aquí, 2 aquí, 3 acá, 4, 5 y 6. Esto se conoce como el propil. Esto es el etil. ¿Está? Entonces decimos lo siguiente. Primero va el etil conectado en el carbono 3. Luego va el propil conectado en el carbono 4. Ya está. Luego, imagino que el triple no existe. No es el triple. Es doble nada más. Entonces, si fuera doble nada más, hay un doble en el 1 y hay un doble en el 3. Pero como todos son 6 carbonos, sería hexa dieno. ¿Por qué dieno? Porque son 2 enlaces dobles. Eso sí, el triple no existiera. Pero como el triple sí existe, tenemos que abrir el nombre. ¿Y cómo se abre el nombre? Se borra la O. Ya no acaba en eno, sino va a acabar en eno, no, bórralo, en dien. Y luego agrego el enlace triple, el hino, que está conectado entre el 5 y el 6, o sea, en el 5, ¿no? Ya está. Entonces, esto es lo que sacamos. Fórmula general de los hidrocarburos. Hay una fórmula general que nos indica, pues, cuál es la fórmula global, pero a partir de la cantidad de carbonos, la cantidad de enlaces dobles y la cantidad de enlaces triples, ¿sí? Por ejemplo, me proponen este problema y me dicen, ¿cuál es su fórmula global? Ah, la fórmula global sería la siguiente, ¿no? A ver, mira. Tengo carbonos. Un carbono, dos carbonos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
16 carbonos. Entonces decimos el N es igual a 16. Luego tenemos los enlaces dobles. Enlaces dobles, ¿cuánto sería? 1, 2 y 3 enlaces dobles. Y luego los enlaces triples, ¿cuánto sería? Uno solo, un enlace triple. Entonces, con esto ya puedo determinar la fórmula. Decimos CNH2N más 2 menos 2D menos 4T. A ver, sería C16H, 16 por 2, 32, más 2, 34. 34 menos 3 por 2 sería 6. A ver, 34 menos 6 sería 20. ¿No? A ver, 2 por, aquí es 16, 16 por 32, 34, menos 6 sería 28. Y 28 menos 4 sería 24, ¿no? Entonces, miren, esa es la fórmula global. Rápidamente, ¿no? Simplemente cantando la cantidad de carbonos dobles. Pero esos son hidrocarburos acíclicos, o sea, que no sean cadena cerrada. Mientras sea cadena abierta, perfecto, ¿no? Luego sigue las preguntas. Dice 1. Primer compuesto sintetizado por el hombre, la urea. Pero ¿cuál es su fórmula? Esto es la carbodiamida. ¿Está bien? Entonces, esto sería la D. Es una amida. Luego C2 dice, fue el primero en desarrollar la estructura hexagonal del benceno. El benceno, pues, es el señor Kekulé. No les había comentado eso. Los elementos químicos están basados en 4 elementos. ¿Cuáles son? El chon, obviamente. La capacidad de unir que tiene el carbono para unirse a sí mismo, ¿no? De unirse entre átomos de carbono. O sea, carbono con carbono. Eso es la autosaturación, ¿no? No es un compuesto orgánico. No es un compuesto orgánico. El CO, el CO2, ¿no? Ni tampoco ninguno de los compuestos que eso pueden generar. En el caso CO2, que no es orgánico, le agrego agua y tengo el ácido carbónico. Si el anhídrido carbónico no es orgánico, el ácido carbónico tampoco lo es, ¿no? ¿Está bien? Entonces, eso sería aquí la respuesta, ¿no? No es orgánico. 6. La fórmula global del siguiente compuesto. La fórmula global representa lo siguiente. A ver, ¿cuántos carbonos son? 1. Miren, aquí hay 3 carbonos. Entonces, 3 carbonos, 4, 5 y 6. Ya está. Y los hidrógenos, dentro de paréntesis hay 2, pero son 3. 2 por 3, 6, más 3, 9, más 1, 10, más 2, 12. C6H12. Y eso también tiene razón en la medida de que si yo cuento que hay 6 carbonos, la cantidad de hidrógenos en un alqueno es el doble, ¿no? Y por eso si aquí es 6, aquí es 12, ¿no? 7. La relación correcta según los hidrocarburos es. A ver, miren. Los alcanos, los alquenos y los alquinos tienen formas distintas. CnH2n más 2, CnH2n, el doble, y aquí CnH2n menos 2. ¿Eso? En el primero, por ejemplo, dice alqueno. Para que sea alqueno, la cantidad de hidrógenos es el doble de los carbonos. A ver, 4 es el doble de 1, no. Alqueno no es un alcano. Siguiente. ¿Será un alquino? No. Esto que está acá son 2 carbonos y 2 hidrógenos.
Aquí simple, simple. Ya está. Para que el carbono sea tetravalente, necesita 3 pares compartidos, ¿no? O digo 4, pero yo tengo uno aquí. Tengo uno, sería 2, 3 y 4. Entonces, ¿es un alquino? Sí es un alquino, porque tiene enlace triple, ¿no? Entonces, esto es lo correcto. Alqueno, mira, el doble. Para que sea alqueno, aquí la cantidad de hidrógeno debe ser 6 y no 8, ¿no? Mira, aquí están los alquenos. Un alqueno, la cantidad de hidrógeno es el doble, ¿no? Aquí, no. Alquino es el doble menos 2. Aquí debe ser 4 por 2, 8, menos 2, 6, ¿no? Pero aquí dice 10, tampoco es. Y aromático es el anillo bencénico, pero el anillo bencénico es con C6, y aquí no hay C6, aquí no hay carbonos 6, ¿no? Son 2, ¿no? 8. La isomería es una propiedad de los compuestos orgánicos. A continuación, ¿en qué caso hay isomería? Entonces, mire, aquí metano, etano, aquí no hay, porque un carbono del metano no puede ser igual a 2 carbonos del etano. Ciclopropano y ciclopropeno. Miren, el ciclo es igual, pero uno es ano, puro enlace simple, el otro es puro enlace doble. Entonces, ano, eno, no puede ser. Benceno, ciclohexano. No, el benceno es diferente al ciclohexano. Es un aromático. Nos queda dos nada más. A ver, propeno y ciclopropano. Porque aquí dice eteno, etino, no. Eso debe ser. A ver, ¿cómo sería el propeno? Propeno es enlace doble. A ver, ciclopropeno. No, primero propeno. Propeno es 1, 2, 3. Y aquí voy a completar con los hidrógenos. Por cada carbono debe ser tetravalente. Entonces, esto que está acá se llama el propeno. ¿Y cómo será el ciclopropano? Prop es 3, ano solamente enlaces simples. Entonces, simple, simple. Aquí hidrógeno, 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 hidrógeno. Ese es el ciclo propano. Ya está. Pero, ¿cuál es su fórmula? Aquí la fórmula es la siguiente. Hay 3 carbonos, hidrógenos 6, y aquí hay 3 carbonos, hidrógeno 6. En los dos casos, ¿eh? En los dos casos hay 3 carbonos, hidrógeno 6, y 3 carbonos, hidrógeno 6. Tienen la misma fórmula global, por lo tanto son isómeros. Y por ese motivo, la clave sería quienes presentan isomería, el propeno y el ciclo propano. El nombre UPAC correcto para el siguiente hidrocarburo es, a ver, mira lo que vamos a hacer acá. Tenemos el CH2, enlace doble, CH, enlace simple, CH. Lo que está en paréntesis sube como radical, C2H5, ya está. Y el paréntesis subido, luego continúa aquí, el CH2 y el CH3. Ya está. Entonces, miren, esta es la forma como voy a representar. Ahora, ¿cuál será la cadena principal? La cadena principal es esto que está aquí. Primero, porque tiene al enlace doble, y después porque es la más extensa. Y se empieza a contar por el extremo más cercano al enlace doble.
Sería 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora procedemos a contar. Bueno, como aquí había dos carbonos, prefijo 2 es et, terminación il. ¿Por qué termina en il? Porque es un radical. ¿Ya está? Entonces, primero se coloca el radical, primero el etil. Todo está conectado, conectado en el 3. Y luego se coloca el número que está principal. ¿Cuántos carbonos son? 5. Entonces, pent terminado en eno. ¿Y dónde está el eno? Entre el 1 y el 2, o sea, en el 1. ¿Cómo sería el número 10? Ahí dice, la fórmula global de aquel hidrocarburo acíclico, que presenta 50 carbonos, que presenta 15 enlaces dobles y que presenta, a ver, 10 enlaces triples. ¿Cuál es su fórmula? CnH 2n más 2 menos 2d menos 4t. ¿Cuál sería entonces la formulita? ¿No? ¿Cuál es la clave? A ver, sería C50, H, 50 por 2, 100, menos, más 2 sería 102, 102 menos 30 sería 70, y 70 menos 40 sería 32, ¿no? Ya está. Siguiente, dice, el nombre Yupa para el siguiente hidrocarburo saturado, insaturado es igual acá, ¿no? Digo, a ver, CH3 guión CH2 guión CH, y hacia arriba se va el C3H5. Y por acá sigue el CH, enlace doble con el carbono y enlace doble con el CH2, ¿no? Ya está. Aquí, por ejemplo, miremos lo siguiente. A ver, 1, 2, 3, 4, más 3 sería 7. Pero aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? ¿Qué hacer en este caso? Esto me preocupa. ¿Sabe por qué me preocupa? Porque si fuera un radical alquilo, o sea, un radical de un alcano, el alcano es, a ver, C3, el doble más 1. El doble más 1 sería, de 3 es 6 y 1 sería 7. Sí, boludo. Pero aquí no hay 7, hay 5 nada más. Entonces, esto ya no es un alcano. Entonces, tengo que buscar una alternativa. Entonces, la alternativa para que tenga solamente 5 hidrógenos. Carbono aquí. Entonces, como son 3, a ver, le voy a dar la figura de un triángulo, ¿no? Ya está. Y aquí, cada carbono tetravalente, habría pues estos hidrógenos. Aquí también euro, ¿no? Ya está. Entonces, ahí está el C3H5, ¿no? Entonces ahora sí ya se puede nombrar. A ver, ¿cómo se nombra? Fácil. Se coloca o se busca la cadena principal. Como aquí están los enlaces dobles, estos tienen mayor jerarquía, mayor peso y peso por ese lado. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, ¿cómo vas a nombrar? Bueno, eso aquí se llama ciclo propano, pero no hay otro, ¿no? Pero un momentito, me dice ciclopropano, pero ano
es cuando es cadena principal. Eso es cadena principal, esa es cadena lateral. Ah, tiene razón. Cuando es cadena lateral, no termina en ano, no termina en il. Ah, ahora sí. Eso es el ciclopropil. El il implica que es un radical, que está fuera de la cadena, ¿no? Ahora sí. Entonces digo lo siguiente. El ciclopropil se encuentra conectado al carbono número 4. 4 ciclopropil, ¿correcto? Y luego, ¿cómo se llama la cadena principal? 6. Se llama hexa, pero miren, si hubiera un enlace doble, se llamaría hexeno, nada más, hexeno. Pero como hay dos enlaces dobles, sería hexadieno. O sea que hay dos enlaces dobles, ¿no? Dieno. Entonces, ¿dónde están esos dos enos? Uno está en el 5, digo, en el 1, y el otro está en el 2. ¿Cómo así? Si está entre el 1 y 2, en el 1. Entre el 2 y el 3, en el 2. O sea que 1,2, ¿no? Entonces se llamaría el 4 ciclopropil 1,2 dieno, ¿no? Y la clave sería la E. 12. Con respecto a la química orgánica, es correcto afirmar. La mayoría de compuestos son solubles en agua. Eso es falso. Muchos de los compuestos orgánicos no son solubles, ¿no? Por ejemplo, nosotros somos orgánicos, los seres humanos. Si fuéramos solubles, nadie se ducharía, ¿no? Entra al baño, se ducha y se disuelve, ¿no? No disolvemos, ¿no? Entonces, eso es falso. La anilina es un hidrocarburo, también es falso. Mira, ¿para qué usa la anilina? La anilina, pues, era un antiguo compuesto que nuestros abuelitos lo echaban o lo colocaban en el ropero, ¿no? Unas bolitas blancas. ¿Para qué? Para que las polillas no hicieran lo suyo, ¿no? Entonces, cuando dejaban su ropa guardado, su ropa de invierno, ¿no? Entonces las polillas se lo comían, ¿no? Y antes las polillas pues comían porque antiguamente las telas eran pues de algodón, ¿no? Eran de lana, ¿no? Buena tela, ¿no? En cambio ahora no, ahora puro plástico, ¿no? Por eso las polillas ni lo hacen caso, ¿no? No la conocen. Entonces todos son sintéticos, ¿no? Entonces por ese motivo ahora ya no se usa mucho la anilina, ¿no? C. Son más abundantes que los compuestos orgánicos. Ah, esto sí es verdadero. Los orgánicos son más que los orgánicos. Todos presentan fenómenos de isomería. Falso. Eso todos no, ¿no? Porque, por ejemplo, el metano no presenta. Son compuestos termoestables. Falso, ¿no? Son termolábiles. No son termoestables. Son termolábiles. ¿No? ¿Qué dice la número 13? La fórmula global del isooctano. El isooctano es una antigua fórmula de una sustancia que usaban los automóviles como combustible. Es que le daba al combustible calidad, ¿no? Es el CH3, el CH3, el CH3. Mire, esto es el ISO. Ya, así no haces. Se le conoce como el isooctano. Es un nombre erróneo, pero históricamente lo llaman así. A ver, cuento aquí. Dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y por ser enlaces simples, eso es el isooctano. Pero aquí, nosotros al margen del radical, solamente vemos el octano. El octano es C8H. El doble más 2 sería 18, ¿no? La fórmula es así, ¿no? CNH 2N más 2. Ya está. Lo otro, me dicen el número de carbonos primarios, secundarios, terciarios, cuaternarios de, mira, es igual, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Eso se llama el 2, 2, aquí 2, 3. Entonces no es igual. Y acabamos con eso, a ver.
Dice 2, 2, 3. Primero aquí dice trimetilpentano. Pentano. 1, 2, 3, 4, 5. Pentano. Ahora, en el 2 hay un metil. En el 2 hay otro metil. Y en el 3 hay otro metil. Entonces, ¿qué hacemos acá? Lo que hacemos aquí es lo siguiente. Eso es CH3. ¿Ya? Y terminamos diciendo lo siguiente. ¿Cuántos son primarios? Los primarios tienen 3 hidrógenos.